Bienvenidos al 2.3, reformas en la materia más relevantes en el siglo XXI. Como hemos visto, y es importante que nosotros observemos cuáles han sido las reformas que nos han dado pauta para llegar hoy a un 2023 con las características que tenemos. Para eso hicimos esta recapitulación a nivel histórico, a nivel internacional y nacional, que nos han dado este reconocimiento del derecho a votar y ser votados, y que también nos han permitido y que nos han dado las cuotas de género para llegar a criterios de paridad. Entonces, estábamos viendo que en los años 90 teníamos un porcentaje 70-30, pero eran unas normas que no preveían sanción en caso de que los partidos políticos no cumplieran con esos porcentajes. Eso cambia en el año 2000, bueno, en el milenio, en el nuevo milenio. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas ya no se volvieron recomendaciones, sino que ya se volvieron obligaciones de los partidos políticos. En el 2002 se reforma el COFIPE y se hace que estos porcentajes 70-30 sean obligatorios. Más adelante, en el 2007, esos porcentajes cambian, se hace una variación y ya estamos hablando de un porcentaje 60-40. ¿Para qué? Pues para tratar de llegar, conforme avanzan los años, a criterios más paritarios. Pero hay que decirlo, muchas de las modificaciones que se han hecho en materia electoral para la incorporación de las mujeres intentaban que estos criterios fueran de carácter paritario o que se incorporaran las mujeres en espacios de representación política y de toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica se vulneraban estos principios y lo que teníamos como consecuencia es que se veía la forma de cómo violentar lo que en la norma se establecía. Hay, por ejemplo, el caso de las Juanitas, donde partidos políticos colocaban a mujeres en espacios y como candidatas principales. ¿Y qué era lo que pasaba? Que cuando ellas accedían al poder, las obligaban a renunciar y que su suplente tomara el lugar. Y en este caso, el suplente era un varón. Entonces, si de origen lo que se buscaba es que las mujeres llegaran a espacios de representación política, pues en la práctica esto no se veía, esto no se observaba. Se observaba más bien cómo se vulneraba ese principio. De igual manera, los partidos políticos han buscado o le han dado puestos y cargos, les han dado candidaturas a mujeres en municipios o en lugares que saben de antemano que van a ser candidaturas perdedoras. Es decir, a las mujeres las ponen en lugares donde saben que no van a ganar. Eso la ley ya prevé que no se puede hacer. Pero volvemos a lo mismo, mientras que la ley está buscando de cierta manera equilibrar el piso que de origen no es parejo, hay veces que los partidos políticos buscan vulnerar eso que se establece en la ley. Por último, nombrar que si no es porque el INE y después el tribunal ratifica la resolución del INE, donde dice que el principio de paridad debe de verse no solamente en el Congreso, no solamente en el Poder Legislativo, sino también en el Poder Ejecutivo, es que los partidos políticos no hubieran postulado a candidatas a las gubernaturas. O sea, el INE dice, hay una resolución, hay una reforma constitucional, que ya lo observaremos más adelante, que es la reforma de paridad en todo, que no solo obliga al Poder Legislativo a tener principios de paridad, sino también ese principio se debe de observar en el Ejecutivo. En ese momento, distintos partidos políticos impugnaron la resolución del INE porque dijeron que se metía con la propia dinámica interna de los partidos políticos. Y lo que ya el tribunal determinó, el tribunal electoral, determinó es que el INE estaba en lo cierto y que los partidos políticos debían de postular con criterios paritarios.
Pero esto solo nos muestra que son espacios y son resistencias que se muestran para evitar que las mujeres accedamos a espacios políticos y para que accedamos a la arena política. Ahora, estamos hablando que en 2007 se hace una reforma que se disminuyen los porcentajes, ya estamos hablando de un 60-40. En 2014, de cara al 60 aniversario del sufragio femenino, recordemos que ese se reconoce en 1953 en nuestro país, el presidente de la República mandó al Congreso una reforma constitucional en donde se incluía el concepto de paridad, se elevaba el concepto de paridad a rango constitucional. ¿Eso qué significaba? Que ya el criterio de paridad debía de estar en ese momento solo hasta en el ámbito legislativo y de los partidos políticos. Más adelante, en el 2019, se hace una reforma de gran calado, vamos a decirlo así. Es una reforma que modifica el artículo 2, el 4, el 35, el 41, el 52, 53, 56, 95 y 115. Nada más, pero nada menos. Y esta reforma se le llama la reforma, se conoce coloquialmente como la reforma de la paridad en todo. En esta reforma no solamente queda a rango, si bien ya se había subido a rango constitucional el criterio de paridad, ya no queda constreñida únicamente al ámbito legislativo, sino que ya es una reforma que obliga al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los órganos autónomos constitucionales, también a los 3 órdenes de gobierno, al federal, estatal y municipal, a que deban de velar y a que deban de incorporar el principio de paridad al momento de la elección de sus de la designación de sus titulares o de la elección de sus secretarios de Estado, por ejemplo. Es un principio de gran calado porque, como lo veremos más adelante, es un principio que involucra a toda la administración pública de los 3 órdenes de gobierno, que involucra a los 3 poderes de la Unión y que ha tenido repercusiones importantes en materia de representación política de las mujeres. Como se observó en la gráfica hace algunas láminas, se hablaba que en la Cámara de Diputados cada vez había más número de diputadas por producto de las cuotas de género. Pero bueno, esta reforma, la de paridad en todo, también incluye, no solamente que sean más diputadas, sino que haya cada vez más presidentas municipales, más regidoras, que también haya más gobernadoras y que en la administración pública observemos a más mujeres en espacios de toma de decisión. Porque también es cierto, algunas veces nos dicen, oye, pero es que cada vez hay más mujeres en espacios de toma de decisión, o cada vez hay mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito político. Eso es muy cierto, pero habría que ver en dónde se encuentran, en qué estratos o en qué escalafones de la jerarquía o de la institución se encuentran. Lo que se busca con esta reforma es que no se encuentren en los escalafones más bajos, en los precarios o en los trabajos más provisionales, sino que se encuentren en los puestos directivos, que se encuentren como secretarias de Estado, que se encuentren como diputadas, como senadoras, como gobernadoras, ¿no? Que se encuentren ahora sí en espacios de toma de decisión. Entonces, esta reforma, que ha sido de gran relevancia y de gran importancia, implica también no solamente a los 3 poderes de la Unión, como les comento, sino a los órganos constitucionales autónomos. Implica una modernización de muchos de los procesos de toma de decisión y que también va a afectar a la conformación de las administraciones de cara a futuras elecciones o de cara a nuevos procesos de elección. Y si bien es cierto que esta reforma, llamada de paridad en todo,
coloca ya en la ley que se deben de establecer principios paritarios para la elección del Congreso, para la elección de gobernadores, para la elección de diputados, etcétera, en los 3 órdenes de gobierno. Hablamos del federal, estatal, municipal, los 3 poderes de la Unión. Recientemente tenemos a la primer ministra electa. Lo cierto es que todavía nos falta trabajar mucho en la materia, pues hablamos que hay zonas donde estos criterios paritarios todavía no permean en los usos y costumbres, todavía no permean en la cultura política de ciertas regiones y de ciertos lugares del país donde todavía se cree que la mujer es inferior nada más por ser mujer, que una mujer no tiene capacidad de decisión, porque pues ¿cómo una mujer va a tomar decisiones? ¿Cómo una mujer me va a mandar si las mujeres están más bien para obedecer? Nos damos cuenta cómo hay zonas del país donde existen estas resistencias, y si nosotros observamos, también es cierto que los casos de violencia política contra las mujeres aumentan en la medida que hay más mujeres accediendo a cargos. Pareciera que es como una resistencia a que las mujeres se encuentren en espacios de representación política. Y entonces observamos que hay frases como las mujeres en la cocina, o ¿a poco una vieja me va a mandar? ¿No? Cosas que se observan, o cómo se denigra a la mujer y se ponen imágenes de ella en posiciones sexuales, sexualizándola, objetivándola. ¿Por qué? Pues porque lo que se trata es de menospreciarla, de hacerla menos y de difundir esta idea de que una mujer no puede estar en un cargo político, porque un cargo político tiene que ser de hombres. Eso es falso. Eso solamente apela a prejuicios sociales, apela a prejuicios que nos hemos construido históricamente hablando. Entonces, para modificar eso, pues también hay que cambiar esos prejuicios, quitarlos, eliminarlos, para poder hablar de una cultura de la paridad. ¿Por qué? Porque algo que se ha observado y que se ha explicado a lo largo de este módulo es, no solo basta con que se encuentre en la ley para que opere en la realidad. Tenemos nosotros que acompañar a esa ley, tenemos que acompañarla con cambios conductuales, con cambios sociales, con una nueva percepción sobre el papel del hombre y de la mujer en la sociedad, y que eso implica pues, que la mujer puede estar en cargos políticos y que debe de estar en cargos políticos. No olvidemos que las mujeres representamos más del 50% de la población de nuestro país. O sea, somos más del 50% del total de mexicanos. Entonces, en términos representativos, debemos de estar con esa misma proporción.